Las resplandecientes paredes de la cámara del Consejo de la Vanguardia pulsaban con patrones bioluminiscentes mientras el alto observador Kelax revisaba los últimos datos de la encuesta. El enorme anfiteatro tallado en cristal viviente albergaba a representantes de las especies más avanzadas de la galaxia. Cada una había demostrado su valía a través de milenios de evolución controlada y avance tecnológico. Cada una se había ganado su lugar mediante una cuidadosa adhesión a la guía de la vanguardia. Otro mundo primitivo, anunció Kelax, su forma cristalina refractando la luz mientras señalaba la pantalla holográfica. Designación: Tierra. Especie: humana. Características notables: simetría bilateral basada en carbono, niveles preocupantes de variación adaptativa. Los miembros del consejo reunidos chirriaron y zumbaron con desdén. Habían visto incontables mundos así en sus 10.000 años de administración. La observadora Merix, con su forma serpentina enroscada en su silla de gravedad, movió un manipulador con desdén. Su nivel tecnológico, capacidad de vuelo espacial temprano, comprensión primitiva de la fisión y la fusión, sin viajes más rápidos que la luz. Kelax hizo una pausa, su superficie cristalina ondulando con preocupación. Sin embargo, su tasa de desarrollo es alarmante. Han pasado del vuelo atmosférico al alunizaje en menos de un siglo. El progreso inestable conduce a especies inestables, pronunció el anciano Vex, su forma de energía parpadeando con certeza. Deben ser contenidos antes de que desestabilicen el sector. El patrón es claro. Nadie cuestionó esta evaluación. La vanguardia había guiado a innumerables especies hacia la iluminación y habían visto los peligros del avance sin control. Mejor guiar a las especies lenta y cuidadosamente que arriesgar el caos de una evolución rápida. Ninguno de ellos notó el pequeño dron que había grabado sus deliberaciones. Su camuflaje adaptativo imitaba perfectamente las paredes cristalinas de la cámara. La capitana Sarah Chen estaba en el puente del EFS Geraisen, la primera nave de exploración del espacio profundo de la Tierra, observando las estrellas pasar. La nave representaba el mayor logro de la humanidad, una nave impulsada por fusión capaz de alcanzar 1/10 de la velocidad de la luz. Para la tripulación, era el orgulloso primer paso de la humanidad hacia la galaxia. Para la vanguardia, apenas merecía mención. Contacto, la voz del teniente Rodríguez interrumpió su contemplación. Múltiples objetos saliendo de FTL. Rumbo 030. El entrenamiento de Chen se activó al instante. Barrido completo de sensores. Tiempo para interceptar. 3 minutos. Son enormes, capitana. El contacto más grande tiene 15 kilómetros de longitud. La pantalla táctica mostraba 5 naves, cada una eclipsando al Geraisen. Sus cascos parecían cambiar y fluir como metal líquido, desafiando los principios de la ingeniería humana. Chen sintió un escalofrío al darse cuenta de que estaban presenciando el primer contacto. Abran todas las frecuencias, paquete de saludo estándar listo, ordenó, manteniendo la voz firme a pesar de la gravedad del momento. La humanidad se había preparado para esto, se había entrenado para esto, había soñado con esto. La respuesta llegó como una ráfaga de energía que casi sobrecargó sus sensores. Acción evasiva. Chen se agarró a su silla de mando mientras el Geraisen se sacudía violentamente a babor. El rayo de energía pasó por su posición anterior, convirtiendo un asteroide cercano en plasma. Estado: sin daños. Fallaron, informó Rodríguez con incredulidad en su voz. Pero, capitana, sus armas se están cargando de nuevo. La mente de Chen corría. El Geraisen no fue construido para el combate. Era una nave de exploración. Pero se entrenaron para escenarios de emergencia, habían realizado innumerables simulaciones. Tracen sus patrones de control de fuego, muéstrenme sus soluciones de disparo. La pantalla táctica se actualizó, mostrando las trayectorias de armas predichas. Los ojos de Chen se entrecerraron al detectar algo. Las naves alienígenas, a pesar de su tecnología avanzada, disparaban en patrones matemáticos rígidos, patrones predecibles. Timón, trace curso 090, luego ejecute la ruptura de patrón delta a mi señal. Era una maniobra que desarrollaron para campos de asteroides,
usando un empuje mínimo para lograr un cambio de rumbo máximo. Ingeniería, pongan el motor de fusión al límite. Denme todo lo que tengan. Las naves alienígenas dispararon de nuevo, sus armas de energía cortando el espacio en arcos perfectamente calculados. Arcos que asumían que su objetivo se comportaría de acuerdo con los modelos de física estándar. Ahora, el motor de fusión del Geraisen rugió mientras empujaba a la nave a una maniobra que forzó tanto el casco como a la tripulación. En lugar de intentar superar las armas alienígenas, se curvaron a su alrededor, usando las propias trayectorias de los rayos de energía como cobertura contra disparos posteriores. «Están confundidos», informó Rodríguez, observando los retornos de los sensores. «Su formación se está rompiendo. Están tratando de reposicionarse». Chen se permitió una sonrisa tensa. Las naves alienígenas, a pesar de todo su tamaño y poder, se movían como petróleros en comparación con la agilidad de un caza del Geraisen. Tracen sus puntos ciegos. Usen su tamaño en su contra. Durante 10 minutos, el Geraisen danzó entre gigantes, usando movimientos desarrollados para deportes en gravedad cero y evasión de asteroides de emergencia. Las naves alienígenas, atadas por su propia sofisticación tecnológica, no podían igualar las maniobras improvisadas de la nave humana. Finalmente, una nueva señal atravesó sus comunicaciones. El traductor universal luchó por un momento antes de resolverse en palabras. «Cese el movimiento, nave primitiva. Se someterán a contención por el bien de la estabilidad galáctica». Chen intercambió miradas con la tripulación de su puente. Cada rostro mostraba la misma determinación que ella sentía. «Envíen respuesta. Rayo concentrado. Con el debido respeto, declinamos. La humanidad traza su propio curso». «Están encendiendo algún tipo de sistema de propulsión», informó Rodríguez. «Las lecturas de energía están por las nubes. Sáquennos de aquí. Velocidad máxima. Envíen todo lo que tengamos de vuelta a la Tierra». Chen observó cómo las naves alienígenas distorsionaban el espacio a su alrededor, preparándose para saltar a FTL. «Necesitan saber lo que se avecina». Las bases de datos del Geraisen transmitieron todo su encuentro, lecturas de sensores, datos tácticos, comunicaciones, en una ráfaga de haz concentrado hacia la Tierra. Momentos después, las naves alienígenas desaparecieron en destellos de espacio retorcido, dejando atrás solo radiación dispersa y un universo cambiado. De vuelta en la cámara del Consejo de la Vanguardia, Kelax revisó los datos del encuentro con creciente preocupación. La nave primitiva había evadido a su flota de contención a través de lo que solo podía describirse como maniobras ilógicas. Ninguna especie en su nivel de desarrollo debería haber sido capaz de lograr tales resultados. «Los humanos deben ser contenidos», declaró el Dervex. «Su imprevisibilidad los hace peligrosos. No siguen los patrones de desarrollo adecuados». Kelax hizo un gesto, mostrando las lecturas de los sensores del encuentro. «Adaptaron las capacidades de su nave primitiva más allá de nuestras predicciones tácticas. Usaron nuestros propios patrones de energía de armas como cobertura de escudo. Esto sugiere que no se les puede permitir desarrollarse más», interrumpió Merrick. «Envíen las flotas de contención, todas ellas. El patrón debe mantenerse». Mientras el Consejo estallaba en discusiones, el dron oculto continuaba su silenciosa observación. En una instalación segura en la Tierra, el Dr. Marcus Webb observaba la transmisión con creciente emoción. La superioridad tecnológica de la vanguardia era impresionante. Sí, pero su rigidez táctica, eso era algo con lo que la humanidad podía trabajar. Se volvió hacia la pantalla holográfica, que mostraba los primeros diseños del proyecto Prometeo. La vanguardia pensaba que la humanidad era primitiva por depender de sistemas biológicos junto con los mecánicos. Estaban a punto de aprender por qué eso no hacía a la humanidad más débil, sino infinitamente más adaptable. «Comiencen la fase 2», ordenó. «Y tráiganme a la capitana Chen. Acaba de demostrar nuestra teoría sobre las tácticas híbridas. Vamos a necesitar su experiencia para lo que viene después». En toda la Tierra, los astilleros que habían estado construyendo naves de exploración comenzaron a reequiparse para un propósito diferente.
La vanguardia buscaba contener el crecimiento de la humanidad, sin darse cuenta de que acababan de garantizarlo. Al tratar de cortar las alas de la humanidad, en cambio, la habían obligado a aprender a volar. El precio de subestimar a la humanidad estaba a punto de quedar muy claro. El Dr. Marcus Webb se encontraba en la instalación subterránea más profunda de la Tierra, observando cómo los robots tejían nanotubos de carbono alrededor de tejido neural vivo. El sitio habría horrorizado a la vanguardia. La fusión de sistemas orgánicos y sintéticos violaba sus principios de avance tecnológico puro. Precisamente por eso funcionaría. Muéstrenme los últimos resultados de las pruebas de integración, gritó. La pantalla holográfica cambió, mostrando flujos de datos del proyecto Prometeo. Habían pasado 3 meses desde el incidente del Geraisen, y la humanidad no había perdido ni un solo día. El enlace neural se mantiene estable al 98.6% de compatibilidad, informó la doctora Sarah Chen, la hermana de la capitana y neurocientífica principal del proyecto. Los componentes biológicos están aceptando las mejoras sintéticas mejor de lo previsto, casi como si estuvieran destinados a trabajar juntos, terminó Webb. La vanguardia separó la evolución biológica y tecnológica. Estamos demostrando que ese fue su mayor error. Sobre ellos, a través de kilómetros de roca y blindaje furtivo, el bloqueo de la vanguardia se estrechaba alrededor de la Tierra. Sus enormes naves colgaban en órbita como lunas artificiales, un recordatorio constante de la supuesta contención de la humanidad. Monitoreaban todas las frecuencias de radio convencionales, buscaban cualquier signo de tecnología de lanzamiento espacial tradicional. No estaban buscando lo que la humanidad realmente estaba construyendo. En una cápsula de entrenamiento diseñada para imitar el puente de una nave, la capitana Chen interactuaba con el prototipo de sistema neural. Su conciencia se expandió, fusionándose con la inteligencia artificial de la nave de maneras que la vanguardia habría considerado imposibles. Apretón de manos neural completo, anunció la IA, su voz resonando no a través de sus oídos, sino directamente en su mente. Todos los sistemas integrados. Bienvenida a bordo, capitana. Chen movió la mano y toda la nave respondió como si fuera su propio cuerpo. La interfaz neural traducía sus instintos y reacciones humanas naturales en movimientos de la nave con latencia cero. Sin retrasos informáticos, sin controles manuales. Solo pura intuición humana mejorada por la precisión de la máquina. Muéstrame lo que podemos hacer, pensó. La simulación cobró vida. Aparecieron una docena de naves de la vanguardia, sus armas de energía cargándose en sus patrones característicos. En una nave convencional, evadir su fuego requeriría cálculos complejos y una sincronización perfecta. Chen simplemente danzó. La nave prototipo se movía como un ser vivo, anticipando los ataques antes de que llegaran, fluyendo alrededor de los rayos de energía tan naturalmente como un nadador se mueve por el agua. La IA se encargaba de los complejos cálculos de física mientras que Chen proporcionaba el impredecible elemento creativo que la vanguardia nunca podría programar en sus naves. Notable, la voz de Webb interrumpió la simulación. Está superando nuestras mejores métricas de rendimiento proyectadas en un 40%. Chen abrió los ojos mientras la simulación se desvanecía. Se siente natural, como si la nave fuera una extensión de mi cuerpo. ¿Qué tan pronto podremos implementar esto en naves reales? El primer prototipo ya está en construcción, pero hay más. Webb hizo un gesto y aparecieron nuevos esquemas. No solo estamos construyendo naves. Estamos redefiniendo lo que una nave puede ser. En los astilleros orbitales visibles para el bloqueo de la vanguardia, la humanidad hizo un espectáculo de construir naves espaciales convencionales. Naves primitivas que no representaban ninguna amenaza. Los alienígenas observaban estos proyectos señuelo con superioridad engreída, sin sospechar nunca lo que crecía bajo sus pies. 2 kilómetros bajo el Océano Pacífico, el verdadero trabajo continuaba. La bahía de construcción se extendía por millas, sus paredes revestidas de organismos sintéticos que cultivaban componentes de naves en lugar de construirlos. Aquí, la biología y la tecnología se fusionaban de maneras que desafiaban la ingeniería convencional. Integridad del casco al 99%,
informó la IA de la instalación. Matrices de fusión orgánico-sintéticas operando a niveles óptimos. Webb caminó por una pasarela, estudiando la enorme forma que tomaba forma debajo. A diferencia de los rígidos diseños cristalinos de las naves de la vanguardia, esta nave parecía pulsar con vida. Su casco, un híbrido de tejido vivo y compuestos avanzados, podía curar daños y adaptar su configuración en tiempo real. ¿Cómo progresan los sistemas de armas?, preguntó. Un nuevo holograma apareció, mostrando las capacidades ofensivas de la nave. En lugar de armas de energía convencionales, utilizaba principios derivados de sistemas biológicos, múltiples métodos de ataque redundantes, selección de objetivos adaptativa y, lo más importante, la capacidad de aprender y evolucionar durante el combate. La vanguardia no reconocerá esto como armas hasta que sea demasiado tarde, señaló Sarachén, uniéndose a él en la pasarela. Están buscando tecnología que entiendan. Esto, hizo un gesto hacia la nave en crecimiento. Esto está más allá de su paradigma. En órbita alta, un observador de la vanguardia notó lecturas de energía inusuales de los océanos de la Tierra, pero las descartó como naves submarinas primitivas. Sus protocolos de contención se centraban en amenazas espaciales, en tecnología que reconocían. Al igual que toda su civilización, se habían convertido en víctimas de su propia certeza. La primera nave prototipo, designada HMS Prometheus, estaba casi completa. Sus cápsulas de interfaz neural esperaban a su tripulación, humanos que se fusionarían con los sistemas de la nave de maneras que la vanguardia nunca había imaginado posibles. Los enormes motores biosintéticos zumbaban con potencial, listos para demostrar cuán equivocadas estaban las suposiciones de los alienígenas. Prueba de integración final comenzando, anunció Webb. Toda la instalación contuvo la respiración mientras iniciaban los procedimientos de encendido completo por primera vez. Los sistemas de la nave se pusieron en línea uno por uno, cada uno una fusión perfecta de componentes orgánicos y sintéticos. La energía fluía a través de circuitos vivos. La información pasaba a través de redes neuronales que combinaban la creatividad humana con la precisión de la máquina. En su núcleo, una conciencia de IA despertó, lista para asociarse con su tripulación humana. Díganle al Consejo de Defensa que estamos listos, ordenó Webb. La Operación Fénix puede comenzar. Mientras el mensaje se enviaba a través de canales cuánticos seguros, Webb estudió las lecturas de los sistemas del Prometheus. La vanguardia pensaba que estaban conteniendo a una especie primitiva, evitando que se desarrollara demasiado rápido. En cambio, habían creado el entorno perfecto para que la humanidad se desarrollara de maneras completamente nuevas. Pronto, muy pronto, aprenderían el precio de su arrogancia, y la humanidad enseñaría a la galaxia que el verdadero avance no provenía de separar la biología de la tecnología, sino de unirlas de maneras que ni las especies más avanzadas habían soñado posibles. La forja silenciosa había hecho su trabajo. Ahora era el momento de mostrarle a la galaxia lo que la humanidad realmente podía hacer. El lanzamiento del HMS Prometheus no se pareció en nada a lo que la vanguardia esperaba. No hubo quemas masivas de cohetes, ni firmas de motores convencionales, ni la tradicional salida de un dique espacial. En cambio, el propio océano pareció dividirse mientras la respuesta de la humanidad a la contención surgía de las profundidades. La capitana Chen se sentó en su cápsula de interfaz neural, sintiendo que la nave despertaba a su alrededor. A diferencia de los puentes mecánicos de las naves tradicionales, el centro de mando del Prometheus era casi orgánico. Las pantallas vivas se fusionaban a la perfección con los controles sintéticos, todo conectado directamente a su conciencia. Apretón de manos neural completo, anunció la IA de la nave, a la que la tripulación había llamado Atlas. Todos los sistemas integrados. Fusión biosintética a niveles óptimos. Chen abrió su conciencia mejorada, sintiendo cada parte de la enorme nave como si fuera su propio cuerpo. A través de la red neuronal, podía sentir a su tripulación haciendo lo mismo. Cada uno conectado a sus sistemas específicos, pero todos trabajando en perfecta armonía. La flota de la vanguardia detecta nuestra emergencia, informó el teniente Rodríguez, su conciencia fusionada con los sistemas de sensores. Sus firmas de energía están aumentando. Están
Confundidos. Chen se permitió una pequeña sonrisa. Por supuesto que estaban confundidos. Prometheus desafiaba todo lo que creían sobre la progresión tecnológica. Su casco, una red viva de tejidos de bioingeniería y compuestos avanzados, pulsaba con patrones que sus sensores no podían clasificar. «Muestrales quiénes somos», ordenó. El alto observador Kelax observó con creciente alarma cómo la nave imposible surgía de los océanos de la Tierra. Su forma cristalina parpadeaba con patrones de angustia mientras los datos de los sensores llegaban. «Esto no puede ser», declaró. Su contención fue perfecta. No tenían acceso a tecnología avanzada. Ninguna especie se desarrolla así. El oficial de sensores, un ser de energía pura contenido en una matriz cristalina, informó con creciente agitación. La composición de la nave no está clara. Parece ser tanto orgánica como sintética, pero fusionada de maneras que nuestra base de datos no puede clasificar. Sus patrones de energía cambian constantemente. Imposible, repitió Kelax. Envíen la flota de contención. Sea lo que sea esta aberración, debe ser destruida antes de que desestabilice el orden natural. Chen observó a través de los sensores mejorados de Prometheus cómo se acercaba la flota de la vanguardia. Sus enormes naves, cada una maravilla de puro avance tecnológico, se movían con la misma precisión rígida que recordaba del incidente del Geraisen. No han aprendido, le pensó a Atlas. Todavía luchan según sus patrones predecibles. Confirmado, respondió la IA a través de su enlace neural. Sus algoritmos tácticos permanecen sin cambios. Esperan que nos comportemos de acuerdo con su comprensión de la física y la tecnología. Mostrémosles algo nuevo. Todas las manos, prepárense para la evolución de combate. El término tenía perfecto sentido para su tripulación con enlace neural. A diferencia de las naves tradicionales que luchaban con capacidades fijas, Prometheus podía adaptarse durante la batalla. Sus sistemas biosintéticos aprendían y evolucionaban en tiempo real. La flota de la vanguardia abrió fuego, sus armas de energía cortando el espacio en patrones matemáticamente perfectos. Pero Prometheus se movió como ninguna nave que hubieran encontrado. Su casco vivo se flexionó y fluyó, absorbiendo algunos disparos mientras redirigía a otros. Donde sus rayos golpeaban, el material híbrido no se rompía, se adaptaba. Están tratando de apuntar a nuestros sistemas de energía, informó Rodríguez. Pero no pueden localizarlos. Nuestra arquitectura biosintética está confundiendo sus algoritmos de selección de objetivos. Chen sintió que los sistemas de la nave evolucionaban. A medida que la batalla continuaba, cada golpe, cada maniobra les enseñaba algo nuevo. La composición del casco cambiaba para manejar mejor las armas de energía de la vanguardia. Los sistemas de armas adaptaban sus frecuencias para perforar más eficazmente los escudos alienígenas. Múltiples naves intentando rodearnos, informó el táctico. Pero Chen no estaba preocupada. Rodeada era exactamente donde quería estar. Atlas, inicia el patrón explosión solar. La respuesta de Prometheus habría sido imposible para cualquier nave convencional. El casco de la nave floreció de repente con docenas de proyectores de energía bioorgánicos. Cada uno había evolucionado estudiando las propias armas de la vanguardia. Pero a diferencia de los rígidos rayos de energía de los alienígenas, estas armas pulsaban con luz viva, adaptando sus patrones de ataque microsegundo a microsegundo. La primera nave de la vanguardia ni siquiera logró ajustar sus escudos antes de que las armas híbridas atravesaran sus defensas. La segunda y la tercera intentaron adaptarse, sus cascos cristalinos reconfigurándose para igualar la amenaza, pero las armas de Prometheus ya habían evolucionado más allá de sus contramedidas. Su formación se está rompiendo, anunció Rodríguez con una emoción apenas contenida. Nunca, sus bases de datos tácticas no tienen respuesta para este tipo de ataque. A través de su enlace neural, Chen sintió que Prometheus aprendía, crecía, se convertía en más que la suma de sus partes. Cada intercambio de fuego los hacía más fuertes. Cada intento de contraataque de la vanguardia proporcionaba más datos para evolucionar. Envíen la señal, ordenó. Que la Tierra sepa que es hora de la fase 2.
En instalaciones submarinas a través de los océanos de la Tierra, más naves híbridas estaban llegando a su finalización. Cada una diferente. Cada una evolucionada a partir de las lecciones aprendidas en el diseño de Prometheus. Pero no eran solo armas. Eran la prueba de que el camino de la humanidad, la integración de los avances biológicos y sintéticos, no era la aberración que la vanguardia afirmaba. Mientras la batalla continuaba en órbita, otras especies comenzaron a recibir transmisiones cuánticas encriptadas desde la Tierra. Los mensajes no contenían amenazas ni demandas, sino algo mucho más peligroso para el orden de la vanguardia: la prueba de que había otro camino. En su cámara cristalina, Kelax observó con horror cómo llegaban informes de movimientos sin precedentes entre las especies menores. El patrón que se había mantenido durante 10.000 años se estaba desmoronando. Todo porque la humanidad se había atrevido a cuestionar las suposiciones fundamentales de la civilización galáctica. Envíen un mensaje al Alto Consejo, ordenó. La contención ha fallado. Los humanos, hizo una pausa, su forma cristalina nublándose de emoción. Los humanos no solo están avanzando, están evolucionando. Y están enseñando a otros a hacer lo mismo. Sobre la Tierra, Prometheus continuó su danza con las estrellas. Cada movimiento, una demostración de lo que era posible cuando se rompían las barreras artificiales entre la biología y la tecnología. La nave era más que una embarcación, más que un arma. Era la respuesta de la evolución al estancamiento. La prueba de la humanidad de que los mayores avances no provenían de seguir patrones establecidos, sino de atreverse a romperlos por completo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que la humanidad había pretendido. La transmisión cuántica llegó en plena noche, deslizándose a través de la red de comunicaciones supuestamente impenetrable de la vanguardia. El Dr. Webb estudió el mensaje, sus ojos se abrieron de par en par mientras procesaba sus implicaciones. Se llaman los Nexus, explicó al reunido Consejo de Defensa de la Tierra, una especie que la vanguardia contuvo hace 5.000 años por desarrollar la computación orgánica. Nos han estado observando. La pantalla holográfica mostraba imágenes de mundos cristalinos ocultos en el núcleo galáctico. A diferencia de las estructuras rígidas de la arquitectura de la vanguardia, estas ciudades pulsaban con una combinación de vida sintética y orgánica que parecía notablemente familiar. No fueron destruidos, comentó la capitana Chen, su enlace neural con Prometheus proporcionando información adicional. Pasaron a la clandestinidad, siguieron desarrollándose en secreto, como nosotros. Webb asintió. Y no están solos. En toda la galaxia, las especies que habían sido descartadas, contenidas o guiadas por la vanguardia, comenzaron a salir de las sombras. Los meridianos, seres de energía que se habían atrevido a fusionarse con sistemas mecánicos. Los sintoides, inteligencias artificiales que habían optado por incorporar componentes orgánicos. Cada uno había sido etiquetado como una amenaza para la evolución ordenada de la galaxia por la vanguardia. Ahora, veían a la humanidad como una prueba de que su camino había sido el correcto todo el tiempo. En órbita alrededor de un sistema estelar binario, Prometheus se reunió con representantes de estas civilizaciones ocultas. La naturaleza híbrida de la nave la convertía en el terreno neutral perfecto. Ni puramente orgánica ni puramente sintética, sino una mezcla armoniosa de ambas. Su victoria sobre su flota de contención ha sacudido su control. La forma de energía del embajador meridiano pulsaba con emoción. Durante milenios, afirmaron que su camino era el único camino. Ustedes han demostrado lo contrario. Chen, asistiendo a través de su enlace neural, podía sentir a Atlas procesando las implicaciones. Todos ustedes han estado desarrollando tecnologías similares a las nuestras. Similares en filosofía, diferentes en ejecución, respondió el representante sintoide, su núcleo de procesador parcialmente orgánico brillando. Cada uno de nosotros encontró su propia manera de fusionar las fortalezas de la evolución biológica y sintética. Pero estábamos aislados, convencidos de que estábamos solos. Hasta ahora, terminó Chen. Juntos, podemos poner fin a la supresión de la vanguardia de la evolución natural, completó el embajador Nexus. Pero necesitamos su ayuda.
sus naves, su voluntad de enfrentarse abiertamente a ellos. Está inspirando a otros a emerger. La Cámara del Consejo de la Vanguardia, una vez un lugar de certeza absoluta, se había convertido en un escenario de caos. Los informes llegaban de toda la galaxia. Especies contenidas liberándose, civilizaciones ocultas revelándose. Siglos de control cuidadoso desmoronándose. Los humanos deben ser destruidos, declaró el anciano Vex, su forma de energía parpadeando con rabia. Su ejemplo está contaminando todo lo que hemos construido. Nuestra flota más grande falló contra una sola nave híbrida, les recordó Merrick. Y ahora hay más. Las pantallas holográficas mostraban nuevas naves apareciendo por toda la galaxia. Algunas llevaban las marcas de la Tierra. Otras pertenecían a la recién surgida Alianza. Cada una representaba un enfoque diferente para fusionar tecnologías orgánicas y sintéticas. Cada una demostraba que el rígido camino de la vanguardia no era la única forma de avanzar. En los astilleros submarinos de la Tierra, la próxima generación de naves híbridas tomó forma. A diferencia de Prometheus, que se había construido en secreto y bajo presión, estas naves se beneficiaron de la colaboración con sus nuevos aliados. Las técnicas de manipulación de energía de los meridianos se fusionaron con la computación orgánica de los Nexus, mejoradas por los desarrollos de inteligencia artificial de los sintoides. El mayor error de la vanguardia, explicó Webb a un grupo de nuevos pilotos de interfaz neural, no fue intentar contenernos. Fue creer que la evolución, biológica, tecnológica o social, podía ser controlada y dirigida. A través de su enlace con Prometheus, Chen observó cómo crecían las nuevas naves. Cada una era diferente. Un experimento en la combinación de varios enfoques para la integración biosintética. La rígida estandarización que exigía la vanguardia fue reemplazada por la celebración de la diversidad y la adaptación. Están reuniendo sus fuerzas, informó Rodríguez a través de la red neuronal. La vanguardia está retirando naves de toda la galaxia. Pretenden terminar con esto con un solo ataque masivo. Chen sonrió. Todavía no lo entienden. Cada batalla nos enseña, nos cambia. Nuestras naves no solo luchan, evolucionan. La revolución se extendió más rápido de lo que nadie había previsto. Las especies que habían seguido obedientemente la guía de la vanguardia durante milenios comenzaron a cuestionar, a experimentar, a combinar tecnologías de maneras que habían estado prohibidas. Cada éxito, cada avance inspiraba a más a liberarse. En un laboratorio oculto de los Nexus, los científicos trabajaban junto a los investigadores humanos, combinando su computación orgánica con la tecnología de interfaz neural de la Tierra. Los especialistas en energía de los meridianos enseñaron a los ingenieros humanos cómo hacer sus sistemas híbridos aún más eficientes. Los sintoides compartieron siglos de experiencia en el equilibrio de la conciencia artificial y orgánica. La vanguardia llama a esto caos, observó Webb, viendo cómo se desarrollaba la colaboración. No entienden que así es como ocurre el verdadero crecimiento. No a través del control rígido, sino a través de la libertad de explorar, de fallar, de adaptarse. Prometheus, ahora acompañado por una flota de naves igualmente únicas, patrullaba las fronteras de lo que se estaba conociendo como el espacio de liberación. Cada nave representaba un camino diferente de evolución, una combinación diferente de avance orgánico y sintético. Juntas, demostraban que la diversidad no era una debilidad que debía ser contenida, sino una fortaleza que debía ser celebrada. Vienen, anunció Chen un día, mientras los sensores mejorados de Prometheus detectaban movimientos masivos de flotas. La vanguardia está comprometiendo todo lo que tienen. Este será su último intento de restaurar su versión del orden. A través de la red neuronal, podía sentir la respuesta de su tripulación. No miedo, sino anticipación. Habían evolucionado más allá de la especie primitiva que la vanguardia había intentado contener. Se habían convertido en algo nuevo, algo que demostraba el defecto fundamental en la filosofía de la vanguardia. Envíen un mensaje a nuestros aliados, ordenó. Díganles que es hora de mostrarle a la galaxia cómo es la verdadera evolución. El mensaje se extendió a través de canales cuánticos,
transportado por tecnologías que combinaban comunicaciones orgánicas y sintéticas de maneras que la vanguardia no podía detectar. Desde mundos ocultos y bases secretas, naves de todos los diseños y orígenes comenzaron a moverse. No para preservar el caos, como afirmaba la vanguardia, sino para proteger el derecho de todas las especies a encontrar su propio camino hacia adelante. La batalla final por el futuro de la galaxia estaba a punto de comenzar. Y esta vez, la humanidad no lucharía sola. El mundo natal de la vanguardia colgaba en el espacio como un cristal perfecto. Su superficie, un patrón geométrico de orden y control refinado durante 10.000 años. Ahora, por primera vez en su historia, ese orden se enfrentaba a un verdadero desafío. Prometheus lideraba la flota combinada de las Fuerzas de Liberación, una vista que habría sido imposible solo unos meses atrás. Naves híbridas humanas volaban junto a naves de energía meridianas, sus formaciones complementadas por cruceros orgánicos Nexus y portaaviones de inteligencia sintoide. Cada especie aportaba su propia interpretación de la integración biosintética, creando una fuerza tan diversa como poderosa. La flota de la vanguardia emerge del hiperespacio, informó Rodríguez a través de la red neuronal. Lo han comprometido todo. Más de 10.000 naves. A través de su enlace con Prometheus, Chen sintió a Atlas procesando los datos tácticos. La flota de la vanguardia era masiva. Cada nave, un pináculo del puro avance tecnológico. En circunstancias normales, enfrentarse a tal fuerza sería un suicidio. Pero estas no eran circunstancias normales. Todas las naves, ejecuten el protocolo de evolución Omega, ordenó. En toda la flota, los sistemas híbridos que habían estado aprendiendo y adaptándose a través de cada encuentro anterior, se prepararon para su mayor prueba. En la cámara del Consejo de la Vanguardia, ahora convertida en una sala de guerra, el alto observador Kelax observaba a la flota de liberación que se acercaba con creciente inquietud. Sus naves se movían en patrones que desafiaban el análisis táctico. Cada una ligeramente diferente, cada una adaptándose constantemente. No son solo copias unas de otras, se dio cuenta demasiado tarde. Son todas únicas, todas evolucionando independientemente. Imposible, declaró el anciano Vex. Tal caos no puede prevalecer contra el orden puro. Pero mientras observaban, la flota de liberación demostró exactamente por qué podía. La batalla comenzó con el movimiento de apertura estándar de la vanguardia, una masiva barrera de energía coordinada diseñada para abrumar cualquier posible defensa. Pero las naves de liberación no intentaron defenderse convencionalmente. En cambio, ejecutaron lo que Chen había denominado la apuesta evolutiva. Cada nave de la flota de liberación había estado compartiendo datos, aprendiendo de las experiencias de las demás. Ahora ponían esas lecciones en práctica. Las naves híbridas humanas absorbieron los ataques de energía y los redirigieron a las naves meridianas, que transformaron la energía en nuevas formas. Las computadoras orgánicas Nexus predijeron las tácticas de la vanguardia microsegundos antes de que las ejecutaran. Las naves sintoides procesaron los datos de la batalla en tiempo real, alimentando actualizaciones estratégicas a través de la red neuronal combinada de la flota. Están tratando de adaptar sus tácticas, informó Rodríguez con un dejo de satisfacción, pero están limitados por su propia programación. Solo pueden cambiar hasta cierto punto. Chen sintió que los sistemas de Prometheus evolucionaban a medida que avanzaba la batalla, volviéndose más eficientes, más efectivos. A su alrededor, las naves aliadas estaban haciendo lo mismo, cada una a su manera única. Donde la flota de la vanguardia se movía con perfecta uniformidad, las fuerzas de liberación fluían como un ser vivo. Cada parte trabajando de forma independiente pero en armonía. Ahora, ordenó Chen, muéstrenles cómo es la verdadera evolución. Prometheus inició la secuencia de ataque que desarrollaron con sus aliados. La tecnología híbrida humana proporcionó el marco, mejorado por la manipulación de energía meridiana, guiado por la computación orgánica Nexus y coordinado a través de las redes neuronales sintoides. El resultado fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Las naves de la vanguardia, a pesar de toda su superioridad tecnológica, no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido.
Sus formaciones perfectas comenzaron a romperse mientras se enfrentaban a armas y tácticas que evolucionaban a mitad de la batalla. Sus respuestas estandarizadas resultaron inútiles contra ataques que nunca se repetían de la misma manera. Su nave insignia está aislada, anunció Rodríguez. El patrón se está rompiendo. A través del enlace neural, Chen sintió que la marea de la batalla cambiaba. La flota de la vanguardia, entrenada para luchar como una unidad perfecta, se estaba desmoronando a medida que cada nave se enfrentaba a desafíos únicos que no podía categorizar ni contrarrestar. En el mundo natal de la vanguardia, Kelax observó cómo el orden cuidadosamente mantenido de su civilización se desmoronaba. Alto, transmitió en todas las frecuencias. Este caos que están creando destruirá todo lo que hemos construido. No, respondió Chen, su voz transmitida a través de canales que fusionaban comunicaciones orgánicas y sintéticas. Permitirá que algo nuevo crezca, algo mejor. Prometheus y sus aliados presionaron su ventaja, no para destruir, sino para demostrar. Cada enfrentamiento le mostró a la vanguardia una posibilidad diferente, un camino de avance diferente que nunca habían considerado. Miren contra lo que están luchando, continuó Chen. No es caos, sino diversidad. No desorden, sino evolución. Cada especie que intentaron contener tenía el potencial de encontrar su propio camino hacia adelante. Juntos, somos más fuertes de lo que cualquier camino de avance único podría ser. La batalla no terminó con la destrucción de la flota de la vanguardia, sino con algo mucho más poderoso, la comprensión. Una por una, las naves de la vanguardia comenzaron a retirarse mientras sus tripulaciones aprendían la verdad. Su camino no era el único camino. Quizás nunca había sido el mejor. Después, representantes de todas las especies se reunieron en Prometheus, una elección simbólica que representaba el puente entre diferentes caminos de avance. La nave que había comenzado como la respuesta de la humanidad a la contención se había convertido en la prueba de que la diversidad y la cooperación producían mayores resultados que el control rígido. El Consejo de la Vanguardia se disuelve, anunció Kelax, su forma cristalina mostrando signos de integración orgánica, el comienzo de la evolución de su propia especie. En su lugar, proponemos el Consejo de Evolución Galáctica, donde todos los caminos de avance sean respetados y estudiados. Webb, asistiendo a través de una proyección holográfica, sonrió. ¿Y qué hay de la contención de la Tierra? La contención, respondió el exalto observador, fue nuestro mayor error. Buscamos prevenir el caos controlando la evolución. En cambio, casi la detuvimos por completo. La humanidad nos mostró que el verdadero avance no proviene de seguir un solo camino, sino de tener la libertad de explorar todas las posibilidades. Años más tarde, Chen estaba en el puente de Prometheus, observando naves de todos los diseños y orígenes moverse por las rutas espaciales alrededor de la Tierra. La nave había sido modificada innumerables veces, cada cambio incorporando nuevos descubrimientos, nuevas combinaciones de tecnología orgánica y sintética. Pensar que querían contenernos, le musitó a Atlas, su enlace neural ahora tan refinado que era como hablar consigo misma. Para evitar que nos desarrollemos, demasiado rápido o mal. No entendían que la evolución no puede ser contenida, respondió la IA. Solo puede ser abrazada. Debajo de ellos, la Tierra se había convertido en un centro de investigación y desarrollo galáctico. Especies de toda la galaxia venían a estudiar diferentes enfoques de avance, cada una encontrando su propio equilibrio entre la evolución orgánica y sintética. La rígida uniformidad de la era de la vanguardia había sido reemplazada por una celebración de la diversidad y la innovación. Los sensores de Prometheus detectaron una nueva nave acercándose, su diseño diferente a todo lo que habían visto antes. Otra especie había encontrado otro camino, otra forma de combinar lo aparentemente incompatible. Otra prueba de que la mayor fortaleza de la galaxia no residía en el orden impuesto, sino en la hermosa complejidad de la evolución sin restricciones. El precio de subestimar a la humanidad había sido la visión del mundo entera de la vanguardia. Pero lo que habían perdido en control, la galaxia lo había ganado en potencial. El futuro ya no era un solo camino a seguir, sino una serie infinita de posibilidades por explorar.
Y la humanidad, una vez descartada como primitiva, había ayudado a mostrar el camino. Primer golpe. La nave de mantenimiento Mano Amiga se veía exactamente como todos esperaban. Una nave maltrecha, ligeramente anticuada, con marcas de soldadura visibles y parches de placas de casco desiguales. Derivaba por los bordes de la colonia Centauri, con las luces de navegación tenues, transmitiendo identificaciones civiles estándar. Para cualquier observador, era solo otra nave de apoyo al servicio de la floreciente expansión humana en el espacio. A la capitana Sarah Chen le gustaba que fuera así. Se sentó en su silla de mando, deliberadamente desgastada y rosada como todo lo demás en el puente, y observó la enorme nave de guerra braxiana que se acercaba a la colonia. El casco angular de la nave alienígena estaba erizado de puertos de armas. Su pintura de casco carmesí la marcaba como una nave de la flota de conquista de élite del Imperio Braxiano. «Están transmitiendo demandas», informó su oficial de comunicaciones, David Kumar. «Protocolo braxiano estándar. Rendición inmediata de la colonia o comenzarán el bombardeo orbital». Los dedos de Sara se apretaron en los reposabrazos, pero su voz se mantuvo tranquila. «¿Cuántos civiles quedan en la colonia?» «La evacuación está al 82%, respondió la teniente María Rodríguez desde la estación táctica. «Unos 3.000 todavía en el planeta». Los braxianos habían calculado bien su ataque. La flota de defensa dedicada de la colonia estaba a 2 días de distancia, respondiendo a otra amenaza que ahora parecía haber sido una distracción deliberada. Sobre el papel, la colonia estaba indefensa. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Es hora de mostrarles por qué la humanidad ha sobrevivido a cada intento de invasión durante el último siglo. Presionó la palma de la mano contra el lector de ADN oculto en su reposabrazos. En toda la nave, los paneles falsos comenzaron a deslizarse. El maltrecho revestimiento del casco se onduló y se transformó a medida que los nanomateriales se activaban, revelando una armadura prístina debajo. Aparecieron puertos de armas donde antes había habido escotillas de mantenimiento. «La nave braxiana está detectando nuestro pico de energía», informó María. «Están cargando armas». «Déjalos», dijo Sara. «Lleven nuestros sistemas a estado de combate completo. Desplieguen el campo fantasma». El aire alrededor de la Mano Amiga brilló mientras aparecían docenas de duplicados holográficos de la nave. Cada uno, una coincidencia perfecta de sensores con el original. Era una tecnología que los braxianos nunca habían encontrado, una de las muchas que la humanidad había mantenido ocultas. La nave braxiana disparó, sus armas de energía cortando el espacio. Pasaron inofensivamente a través de 3 imágenes fantasma antes de que los artilleros alienígenas se dieran cuenta de que no podían decir que nave era real. «¿Su configuración de escudo?», preguntó Sara. «Barreras de energía en capas braxianas estándar», respondió María. «No han actualizado sus diseños en décadas. Sin defensa contra los misiles de fase. Lancen un disparo de advertencia. Démosles una oportunidad para retirarse». Un solo misil se lanzó desde la Mano Amiga. Los escudos de la nave braxiana brillaron intensamente mientras intentaban detenerlo, pero el misil simplemente los atravesó como si no estuvieran allí. Detonó a 100 metros de su casco, la explosión oscura y silenciosa en el espacio. «Están encendiendo sus cañones principales», informó David. «Sin respuesta a las comunicaciones». Sara asintió. Se lo esperaba. Los braxianos habían dominado su sector del espacio durante demasiado tiempo como para retroceder ante lo que veían como una especie primitiva. «Desplieguen los susurros». Docenas de pequeños objetos oscuros emergieron del casco de la Mano Amiga. Para los sensores braxianos, parecerían escombros. Otro engaño deliberado. Los susurros eran drones de combate autónomos. Cada uno llevaba suficiente potencia de fuego como para inutilizar una pequeña nave de guerra. La nave braxiana disparó de nuevo, sus armas atravesando más imágenes fantasma. Los susurros aceleraron, sus motores gravídicos les permitían moverse de maneras que desafiaban las tácticas de combate espacial normales. Pululaban alrededor de la nave alienígena como insectos furiosos. «Señora», la voz de María tenía una nota de preocupación.
Están cargando su arma destructora de planetas. Si disparan a la colonia, no tendrán la oportunidad, dijo Sara con firmeza. Ejecuten el patrón de combate Eco 7. La posición real de la mano amiga finalmente se reveló cuando su campo fantasma colapsó, concentrando toda la potencia en sus armas principales. Pero la nave no estaba donde los braxianos esperaban. Usando tecnología que los alienígenas habrían descartado como imposible, la nave de mantenimiento se había desfasado a través del propio espacio, reapareciendo directamente sobre la nave braxiana. Los susurros atacaron primero, sus rayos de energía apuntando con precisión a los generadores de escudos y los puertos de armas. Las defensas de la nave braxiana parpadearon y murieron en secciones como luces apagándose en una ciudad. Su fuego de respuesta fue esporádico, descoordinado, mientras sus sensores luchaban por hacer frente a una tecnología que nunca habían imaginado posible. Última advertencia, transmitió Sara en todas las frecuencias. Ríndanse o serán inutilizados. La respuesta llegó en forma de un pico de energía masivo mientras los braxianos desviaban todo a su arma destructora de planetas. Sara había visto suficiente. Acaben con esto. El cañón principal de la mano amiga disparó una vez. La naturaleza del arma sería debatida en los círculos militares braxianos durante años. No produjo un rayo ni una explosión. En cambio, una ola de oscuridad silenciosa barrió la nave alienígena. Cuando pasó, la poderosa nave de guerra quedó a la deriva, impotente, sus sistemas completamente apagados por la tecnología de interferencia cuántica humana. Colonia asegurada, informó María. Nave braxiana inutilizada, pero el soporte vital sigue funcionando. Sin bajas en ninguno de los bandos. Sara se puso de pie, enderezando su uniforme. Envíen el mensaje al comando. Los braxianos finalmente han hecho su movimiento. Hizo una pausa, mirando la nave de guerra muerta en su pantalla. Y háganles saber que nuestro secreto ha salido a la luz. Es hora de que la humanidad deje de esconderse. Mientras las naves de rescate se acercaban a la colonia, la tripulación braxiana se enfrentaba a la realidad de su derrota. Sara sabía que esto era solo el principio. La humanidad había ocultado sus verdaderas capacidades durante generaciones, pareciendo débil mientras acumulaba fuerza, pareciendo primitiva mientras avanzaba más allá de sus sueños más salvajes. Habían esperado evitar el conflicto a través de la oscuridad. Pero ahora que los braxianos habían forzado su mano, la galaxia estaba a punto de aprender porque los humanos habían sobrevivido a cada intento de conquistarlos. La era del engaño había terminado. La era de la humanidad había comenzado. La flota silenciosa. El alto almirante Sesville del Imperio Braxiano miraba las pantallas holográficas que flotaban ante su trono de mando. Mostraban las mismas imágenes que había visto 100 veces. La nave de mantenimiento humana transformándose en una nave de guerra de capacidad imposible. El enjambre de drones mortales. Y lo más inquietante de todo, el arma que había apagado una de sus naves más poderosas con un solo disparo. Imposible, murmuró el subcomandante Sarf, su cresta escamosa aplanándose con angustia. Los humanos son una especie primitiva. Sus naves usan motores de fusión básicos. Sus colonias apenas tienen escudos planetarios. Eso es lo que querían que pensáramos. Los ojos externos de Sesville se entrecerraron mientras sus ojos internos se centraban en los nuevos datos que llegaban. Tráiganme el análisis de las rutas comerciales. Un nuevo holograma apareció, mostrando las principales rutas de envío en todo el espacio braxiano. Miles de puntos representaban naves humanas registradas, naves mercantes, plataformas mineras, transatlánticos de pasajeros y naves de mantenimiento. Cruce los datos con las capacidades que observamos en la colonia Centauri, ordenó Sesville. La superposición de la computadora resaltó cientos de naves que coincidían con las firmas de energía y la configuración básica de la nave que había derrotado a su nave de guerra. Sesville sintió que sus escamas se tensaban contra su cuerpo. Una respuesta de estrés braxiana. Están en todas partes, susurró Sarf. Si cada una de esas naves tiene capacidades similares. Entonces hemos estado rodeados por una flota oculta mientras pensábamos que simplemente estábamos tolerando a comerciantes primitivos.
Sesbille se puso de pie, su enorme figura proyectando sombras en la tenue luz del centro de mando. Y esos son solo los que podemos identificar. ¿Cuántos más están ocultos a plena vista? Las puertas del centro de mando se abrieron, admitiendo a la directora de inteligencia Vexera. Su uniforme normalmente impecable estaba arrugado, lo que sugería que había estado trabajando sin descanso desde el incidente. La situación es peor de lo que pensábamos, anunció sin preámbulos. Hemos estado analizando los datos históricos humanos. Su progresión tecnológica no tiene sentido. Hay lagunas, inconsistencias. Ahora creemos que han estado liberando deliberadamente tecnología obsoleta, manteniendo una ilusión de desarrollo normal mientras mantienen ocultas sus verdaderas capacidades. ¿Pero por qué?, exigió Sarf. ¿Por qué parecer débiles cuando poseen tal fuerza? Porque nos estaban observando, se dio cuenta Sesbille. Aprendiendo nuestras respuestas, nuestras tácticas, nuestras capacidades. Cada vez que nos encontrábamos con sus naves, revelábamos más sobre nosotros mismos mientras ellos solo nos mostraban lo que querían que viéramos. Vexera asintió, su cresta craneal ondeando con preocupación. Hemos detectado firmas de energía inusuales en varias estaciones civiles humanas en nuestro territorio. Parecen ser puestos de monitoreo disfrazados de puestos comerciales o instalaciones de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sesbille. ¿Cuánto tiempo han estado preparándose? Basándonos en nuestro análisis, décadas como mínimo. Las naves comerciales humanas más antiguas en nuestro espacio, hizo una pausa, revisando su tableta de datos. Podrían haber sido naves de combate capaces de recopilar inteligencia durante los últimos 50 años. Las implicaciones golpearon a Sesbille como un golpe físico. El Imperio Braxiano se había enorgullecido de comprender las capacidades de cada especie en el espacio conocido. Su inteligencia militar era supuestamente inigualable. Sin embargo, de alguna manera, la humanidad había construido toda una flota oculta dentro de su territorio sin ser detectada. Una nueva alerta parpadeó en las pantallas. De mando. Múltiples naves humanas están encendiendo sistemas previamente ocultos, informó un operador de sensores. Firmas similares al incidente de Centauri. En todo el espacio braxiano, docenas de naves humanas aparentemente inocentes revelaban su verdadera naturaleza. Las naves mercantes mostraban puertos de armas. Las plataformas mineras revelaban conjuntos de sensores mucho más avanzados que cualquier cosa que los braxianos poseyeran. Incluso los transatlánticos de pasajeros mostraban evidencia de escudos y sistemas de sigilo de grado militar. Están enviando un mensaje, dijo Vexera en voz baja. Ahora que hemos visto sus capacidades, quieren que sepamos cuán vulnerables hemos sido. Sesbille observó cómo llegaban más informes. Las naves humanas mantenían sus rutas habituales, realizando negocios como de costumbre, pero ahora no hacían ningún esfuerzo por ocultar sus verdaderas firmas de energía. Cada nave era un recordatorio silencioso del engaño de la humanidad y su abrumadora ventaja tecnológica. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Sarif, su voz apenas controlada. Militarmente. Sesbille se rió amargamente. Si esa nave de mantenimiento representa su capacidad estándar, y estas lecturas sugieren que sí, entonces cada nave humana en nuestro espacio podría ser una nave de guerra capital disfrazada. No podríamos enfrentarlo sin arriesgar toda nuestra flota. El Consejo de Ancianos nunca aceptará esto, advirtió Vexera. Exigirán acción independientemente de las consecuencias. Entonces quizás sea hora de que aprendamos más sobre nuestro adversario, decidió Sesbille. Directora Vexera, quiero cada fragmento de información que tengamos sobre la historia humana, particularmente sus conflictos. Si vamos a entender su estrategia, necesitamos entender su pensamiento. Mientras sus subordinados se apresuraban a cumplir, Sesbille volvió la mirada a la pantalla táctica. Las naves humanas continuaban sus rutas. Cada una ahora mostraba abiertamente firmas de energía que no deberían haber sido posibles para su tamaño. Su misma presencia era una declaración. Siempre estuvimos aquí, siempre observando, siempre listos. La era de la supremacía militar braxiana había terminado no con una explosión,
sino con la revelación silenciosa de una verdad que deberían haber visto hace mucho tiempo. La humanidad no había necesitado construir una flota para desafiarlos. Simplemente habían ocultado su verdadera flota a plena vista, esperando el momento en que los braxianos forzaran su mano. Y ahora, mientras los informes de más naves humanas encendidas continuaban llegando, Sesbille no podía evitar la sensación de que esto todavía era solo el comienzo de las revelaciones de la humanidad. Consejo de Guerra. La gran cámara del Consejo de Ancianos Braxiano nunca había estado tan silenciosa. 12 de los seres más poderosos del imperio se sentaron en un silencio atónito mientras observaban la transmisión diplomática humana. La figura holográfica que estaba ante ellos era el almirante James Cooper, el representante de la Tierra ante la comunidad galáctica. Durante siglos, dijo Cooper con calma, la humanidad ha observado la expansión de imperios a través de las estrellas. Hemos visto a razas poderosas subyugar a las más débiles en nombre de la protección. Hemos sido testigos de cómo la superioridad tecnológica se ha utilizado como arma de opresión. Hizo una pausa, su rostro curtido no mostraba emoción. Elegimos un camino diferente. El anciano Kasbak, sus escamas oscuras por la edad y la sabiduría, se inclinó hacia adelante. Eligieron el engaño, la infiltración. Elegimos la preparación, corrigió Cooper. Cada nave humana en su espacio es, de hecho, capaz de defenderse. Pero noten que a pesar de su ataque a nuestra colonia, a pesar de nuestra abrumadora ventaja táctica, no hemos disparado un solo tiro agresivo. La cámara del consejo estalló en voces superpuestas hasta que la alta anciana Amsra levantó la mano para pedir silencio. Explique su estrategia, humano. ¿Por qué rebelarse ahora? Porque nos forzaron la mano, respondió Cooper. Pero quizás es hora de que entiendan por qué operamos como lo hacemos. Con su permiso, compartiré una historia de la Tierra. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Sesbille, de pie junto a la entrada de la cámara, notó cómo incluso los ancianos más militantes parecían ansiosos por entender. El holograma de Cooper hizo un gesto y apareció una nueva imagen. Un antiguo pueblo de la Tierra. Hace siglos, había una pequeña nación insular llamada Japón. Cuando poderosas naciones extranjeras los amenazaron con tecnología superior, no contraatacaron de inmediato. En cambio, observaron, aprendieron, se adaptaron y, en una sola generación, se transformaron de una sociedad aparentemente primitiva en una potencia moderna. La imagen cambió para mostrar enormes naves terrestres. La humanidad aprendió de esta lección. Cuando nos encontramos por primera vez con vida extraterrestre, nos dimos cuenta de que estábamos tecnológicamente superados. Pero en lugar de revelar nuestra debilidad, elegimos avanzar en secreto. Cada nave civil que construimos contenía capacidad militar. Cada misión comercial recopilaba inteligencia. Desarrollamos nuestra tecnología no para conquistar, sino para asegurarnos de que nunca pudiéramos ser conquistados. ¿Y ahora?, preguntó la alta anciana Amsra. Ahora que conocemos su verdadera fuerza. Ahora ofrecemos una asociación. Las palabras de Cooper causaron otro revuelo en la cámara. La humanidad no busca el dominio. Buscamos la estabilidad. Paz a través de la fuerza, sí, pero una fuerza controlada por la sabiduría. Sesbille observó las reacciones de los ancianos. Algunos mostraban indignación, otros miedo, pero algunos, incluida Amsra, parecían pensativos. Hablas de paz, dijo el anciano Kasbak. Sin embargo, construiste una flota de guerra en secreto. Construimos una flota defensiva, corrigió Cooper. Cada nave humana está equipada para protegerse a sí misma y a los demás. Pero examinen cuidadosamente nuestra historia en su espacio. ¿Cuántas veces han intervenido las naves humanas para prevenir ataques piratas? ¿A cuántas llamadas de auxilio hemos respondido? Usamos nuestra fuerza oculta no para la conquista, sino para la protección. Nuevos datos fluyeron a través de las pantallas del Consejo. Registros de naves humanas ayudando a naves dañadas, defendiéndose de los incursores, proporcionando apoyo de emergencia. Cada incidente había parecido rutinario en ese momento, pero ahora revelaban un patrón de intervención cuidadosa y medida.
El ataque a nuestra colonia nos obligó a rebelarnos, continuó Cooper. Pero también nos da una oportunidad. El Imperio Braxiano se enorgullece de su fuerza. Respetamos eso. Pero la verdadera fuerza no se trata solo del poder militar. Se trata de cómo se usa ese poder. La alta anciana Amsra se puso de pie. Sus túnicas ceremoniales se movían como metal líquido. Ofrecen una asociación, pero comenzaron con el engaño. ¿Cómo podemos confiar en ustedes? Porque podríamos haber atacado en cualquier momento, pero no lo hicimos. Porque incluso ahora, con nuestras verdaderas capacidades reveladas, no hemos tomado ninguna acción agresiva. Y porque estamos dispuestos a compartir nuestra tecnología, no como una herramienta de dominio, sino como una base para la seguridad mutua. La cámara volvió a quedar en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La humanidad no solo estaba revelando su fuerza militar. Estaban ofreciendo elevar el nivel tecnológico de toda la galaxia. Consideren esto, dijo Cooper en el silencio. Cada nave humana en su espacio podría haber sido un arma, pero elegimos convertirlas en escudos. No queremos súbditos ni sirvientes. Queremos aliados que entiendan que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la elección de no hacerlo. Sesbille observó cómo los miembros del consejo comenzaban a discutir entre ellos. Se dio cuenta de que los ancianos más agresivos estaban sorprendentemente callados, quizás dándose cuenta de que la doctrina militar braxiana tradicional era inútil contra un enemigo que ya había demostrado que podía apagar sus naves más poderosas con un solo disparo. Necesitaremos tiempo para considerar sus palabras, anunció finalmente la alta anciana Amsra. Cooper asintió. Por supuesto. Pero recuerden, la galaxia está cambiando. La pregunta no es si adaptarse, sino cómo. La humanidad está lista para ayudar a construir un futuro donde la fuerza sirva a la paz, no al dominio. Cuando la transmisión terminó, Sesbille se dio cuenta de que estaba presenciando un momento crucial en la historia galáctica. El Imperio Braxiano siempre había creído que el poder provenía de la capacidad de proyectar fuerza. Ahora se enfrentaban a una especie que había ocultado su verdadera fuerza no por miedo, sino por el deseo de evitar conflictos innecesarios. El Consejo de Guerra había sido convocado para planificar la conquista. En cambio, se encontraron contemplando un cambio fundamental en cómo veían el poder mismo. Punto de ruptura. La advertencia llegó 3 minutos antes del ataque. En todo el espacio humano, los comunicadores de entrelazamiento cuántico, tecnología que los braxianos ni siquiera sabían que existía, se activaron simultáneamente. El mensaje fue breve: golpe de la facción de línea dura en el Imperio Braxiano. Múltiples flotas de batalla entrantes. Protocolo defensivo Omega autorizado. La capitana Sarachen, todavía patrullando cerca de la colonia Centauri, observó su pantalla táctica mientras miles de naves de guerra braxianas emergían del hiperespacio. La facción militante del Imperio había tomado su decisión. Están apuntando a cada nave y colonia humana simultáneamente, informó David desde comunicaciones. Creen que si nos golpean a todos a la vez, pueden abrumarnos antes de que revelemos más sorpresas. Sara sonrió sombríamente. Todavía no lo entienden. Todas las naves, ejecuten el protocolo Omega. En todo el espacio humano, las naves civiles se transformaron. Pero esto no fue como la revelación anterior de armas y escudos ocultos. Esto era algo mucho más fundamental. Naves enteras se desfasaron del espacio normal. Sus campos cuánticos les permitían existir parcialmente en múltiples dimensiones simultáneamente. La primera salva de los braxianos pasó inofensivamente a través de imágenes fantasma, sombras interdimensionales y duplicados holográficos. Sus sensores, diseñados para operar en el espacio-tiempo normal, no podían fijar el blanco en naves que no estaban completamente presentes en ninguna realidad única. Su nave insignia está lanzando casas, anunció María. Muchos de ellos están tratando de saturar nuestra red de defensa. Desplieguen a los guardianes, ordenó Sara. Desde el espacio aparentemente vacío alrededor de cada colonia humana, comenzaron a aparecer estructuras masivas. Plataformas de defensa que habían estado allí todo el tiempo, ocultas no por tecnología de sigilo,
sino por existir ligeramente fuera de fase con el espaciotiempo normal. Cada una era del tamaño de una luna pequeña, erizada de armas que operaban con principios que los braxianos no podían comprender. Todas las colonias informan que las estaciones guardián están en línea, confirmó David. Las redes defensivas están activas. Los cazas braxianos se encontraron con algo que nunca habían visto antes. El propio espacio parecía espesarse a su alrededor. Sus motores luchaban contra cambios localizados en las leyes físicas, áreas donde la luz se movía más lenta o más rápida de lo que debería, regiones donde la probabilidad cuántica colapsaba de maneras que hacían imposible la navegación tradicional. Se están retirando para reagruparse, informó María. Su flota principal está cargando las armas principales. Sara observó la masiva acumulación de energía en sus pantallas. Los partidarios de la línea dura braxiana habían comprometido todo su ejército a este ataque. Miles de naves, millones de tripulantes, todo para demostrar que no se les podía hacer sentir impotentes. Todas las naves, inicien el patrón de respuesta Delta, transmitió. Recuerden, bajas mínimas. Estos son soldados que siguen órdenes, no nuestro verdadero enemigo. La respuesta de la flota humana no fue la abrumadora demostración de fuerza que los braxianos esperaban. En cambio, ataques de precisión con armas que doblaban la realidad misma apuntaron a sistemas clave. Armas, motores, escudos. Las naves se encontraron atrapadas en burbujas temporales donde el tiempo se movía tan lentamente que pasarían minutos afuera mientras sus tripulaciones experimentaban meros segundos. Drones entrelazados cuánticamente aparecieron dentro de las naves braxianas, eludiendo por completo los escudos para inutilizar sistemas críticos. Las propias leyes de la física parecían conspirar contra la flota atacante mientras la tecnología humana manipulaba las fuerzas fundamentales de maneras que hacían imposible el combate espacial tradicional. La nave insignia enemiga intenta coordinar una retirada, anunció David. Pero sus firmas de estela cuántica están desestabilizando sus puntos de salto. Estabilicen sus corredores de salto, ordenó Sara. Guíenlos a casa de forma segura. Observó cómo su tripulación trabajaba para salvar a los braxianos de su propia retirada desesperada. La tecnología humana se extendió, no para destruir, sino para proteger, creando pasajes seguros a través del espaciotiempo para que la flota derrotada se retirara. En menos de una hora, todo había terminado. La mayor acción de flota en la historia braxiana había sido derrotada sin una sola baja confirmada en ninguno de los bandos. El mensaje era claro. La superioridad tecnológica de la humanidad no se trataba solo de armas o escudos. Habían dominado fuerzas fundamentales que los braxianos ni siquiera habían descubierto todavía. Recibiendo transmisión del comando terrestre, informó David. La facción moderada ha recuperado el control del gobierno braxiano. Los partidarios de la línea dura están siendo detenidos. Sara asintió, permitiéndose finalmente relajarse un poco. Envíen la señal de retirada a todas las naves, pero mantengan la cobertura de la estación guardián. Necesitarán tiempo para procesar lo que han visto hoy. A medida que la adrenalina de la batalla se desvanecía, reflexionó sobre lo que significaría esta revelación. Los braxianos y otras razas ahora entenderían que la humanidad no solo había estado ocultando armas avanzadas. Habían estado ocultando su completo dominio de la física misma. Cada nave humana era un testimonio de una ciencia que operaba más allá de la comprensión de sus vecinos galácticos. Pero lo más importante, habían demostrado cómo usaban ese poder, no para destruir o dominar, sino para proteger y preservar. Incluso en la victoria, habían elegido salvar a sus enemigos de sus propias tácticas desesperadas. El punto de ruptura no había conducido a la destrucción, sino a la comprensión. La galaxia nunca volvería a ser la misma, pero quizás ahora podría convertirse en algo mejor. Nuevo amanecer. Un mes después del fallido ataque braxiano, representantes de todas las principales civilizaciones galácticas se reunieron en la Tierra. La ubicación en sí era significativa. La mayoría de las especies habían asumido que la Tierra era un mundo relativamente primitivo basado en su tecnología visible. Ahora se sentaban en una sala de conferencias que existía parcialmente en 11 dimensiones,
maravillados con una tecnología que parecía magia incluso para sus científicos más avanzados. El almirante James Cooper se encontraba en el centro de la cámara. Su presencia holográfica se compartía simultáneamente en 1000 mundos a su alrededor. Alienígenas de todas las descripciones observaban y escuchaban, sus traductores convirtiendo sus palabras a sus idiomas nativos. Durante siglos, comenzó, la humanidad ha observado, aprendido y se ha preparado. No para la guerra, sino para este momento. El momento en que podríamos ayudar a guiar a la galaxia hacia una nueva comprensión del poder y la responsabilidad. La alta anciana Braxiana Msra, ahora al frente de un imperio reformado, habló primero. Podrían habernos conquistado en cualquier momento. Su tecnología, su comprensión de la física misma, supera cualquier cosa que creíamos posible. La conquista nunca fue nuestro objetivo, respondió Cooper. Miren a su alrededor en esta sala. Cada pieza de tecnología que ven, desde las sillas estabilizadas cuánticamente en las que están sentados hasta la propia arquitectura multidimensional, sirve a un propósito más allá de su función aparente. Toda esta cámara es una demostración de lo que es posible cuando la tecnología sirve a la armonía en lugar del dominio. Hizo un gesto y el aire se llenó de pantallas holográficas que mostraban naves humanas en toda la galaxia. Pero ahora revelaban su verdadera naturaleza. No solo naves de guerra disfrazadas, sino estaciones de investigación móviles, plataformas de restauración ambiental e instalaciones de ingeniería cuántica. Esas naves que temían, continuó Cooper, cada una ha pasado décadas no solo recopilando inteligencia, sino estudiando ecosistemas dañados, monitoreando la estabilidad del espaciotiempo y preparándose para ayudar a elevar a todas las especies a un nuevo nivel de existencia. El embajador Starry, su forma cristalina refractando la luz en patrones complejos, avanzó. Hablan de elevación. ¿Qué es exactamente lo que ofrecen? Todo, dijo Cooper simplemente. Todo. Cada avance tecnológico, cada descubrimiento científico, cada comprensión que hemos obtenido sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Pero, lo que es más importante, ofrecemos nuestra filosofía sobre cómo usarla. La cámara estalló en murmullos de asombro. Un intercambio tecnológico tan completo no tenía precedentes en la historia galáctica. ¿Por qué?, exigió un representante Kraxen, sus arcillos neurales pulsando con confusión. ¿Por qué regalar su ventaja? Porque nunca se trató de la ventaja. La voz de Sarachen resonó mientras entraba en la cámara. Su uniforme era simple, pero todos los alienígenas presentes habían visto grabaciones del desempeño de su nave en el conflicto braxiano. Se trataba de la responsabilidad. Avanzamos en secreto, no para ganar poder sobre los demás, sino para asegurarnos de que cuando finalmente compartiéramos nuestro conocimiento, pudiéramos hacerlo de manera responsable. Se unió a Cooper en el centro de la cámara. Cada nave humana en el espacio lleva una suite de ingeniería cuántica capaz de remodelar la realidad misma. Podríamos haber usado ese poder para el dominio. En cambio, lo usamos para estudiar, para proteger, para prepararnos para este momento. Un momento de compartir, continuó Cooper, pero también de advertencia. Porque con una gran comprensión viene una gran responsabilidad. Hemos pasado generaciones aprendiendo no solo cómo manipular las fuerzas fundamentales del universo, sino cuándo y por qué deberíamos hacerlo. Esa sabiduría es tan importante como la tecnología misma. Las pantallas cambiaron, mostrando las estaciones guardián alrededor de las colonias humanas, ahora reveladas en todo su esplendor. No eran solo plataformas defensivas. Eran anclas de la realidad, manteniendo la estabilidad del espaciotiempo mismo, protegiendo a todas las especies cercanas de los efectos de la estela cuántica de la tecnología avanzada. Ofrecemos una asociación, anunció Sara. No la subyugación disfrazada de protección, sino una verdadera colaboración. Nuestras naves permanecerán en toda la galaxia, no como armas ocultas, sino como guías y protectores abiertos, mientras otras especies aprenden a manejar estas nuevas capacidades de forma segura. La alta anciana Msra se puso de pie. El imperio braxiano acepta esta oferta. Hemos aprendido que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de crear y proteger.
Uno por uno, otros representantes se pusieron de pie, señalando su aceptación. Habían visto lo que la humanidad podía hacer, tanto tecnológica como filosóficamente. La elección entre permanecer como estaban o unirse a esta nueva era de comprensión no era una elección en absoluto. Este no es el fin de la historia, concluyó Cooper, sino el comienzo de un nuevo capítulo. La humanidad ha guardado estos secretos no por miedo o deseo de poder, sino por la esperanza de este mismo momento. Juntos, podemos construir algo más grande de lo que cualquier especie individual podría lograr sola. Mientras la cámara se llenaba con los sonidos de acuerdos históricos que se estaban haciendo, Saracen miró a los representantes reunidos. Pensó en su nave, la Mano Amiga, y en todas las demás naves humanas en todo el espacio. Habían mantenido su disfraz durante tanto tiempo, no para engañar, sino para proteger, para esperar el momento adecuado. Ese momento finalmente había llegado. El amanecer de una nueva era, no de dominio humano, sino de verdadera asociación galáctica. Una era en la que la tecnología servía a la sabiduría y el poder existía no para controlar, sino para elevar a todos. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente como la humanidad había esperado.